Desde el gym para el alma, transmitiendo para todos ustedes. Hoy vamos a compartir algo significativo porque estamos en 40 días de transformación. Recuerden que estamos en 40 días de transformación, que coincide con la cuaresma, que coincide con el eclipse, que coincide con el reloj cósmico, que coincide con todo lo que está aconteciendo y se está suscitando en este maravilloso momento de la vida. De si renunciamos a demostrar que tenemos razón. ¿Qué hace esto puntualmente? Disminuye el sufrimiento y aumenta la paz. Menos ego, más paz. Y esto no se trata de psicología positiva, aunque hoy día se esté hablando abiertamente de el ego y el ego y el ego y el ego, pero hablar es bonito, pero trabajarlo es lo desafiante. Es una decisión radical que debemos tomar. Dejar de vivir para ganar discusiones, dejar de vivir para tener la razón, empezar a vivir para comprender, para amar y para aprender es el verdadero propósito que nos debería convocar en estos espacios. Cuando yo digo demostrar que tengo razón, ¿ustedes a qué creen que nos referimos? Se los voy a decir al menos en dos o tres ideas que en este momento se me ocurren. La más conocida, necesito que el otro piense como yo. O necesito que admita que estaba equivocado y con dedito acusador y con tono además. Bueno, hay otro que se me ocurre que es cotidiano y es necesito que reconozca que yo tenía la razón, sobre todo cuando tenemos algunas de esas discusiones con la burocracia. O si no lo hace, me ofendo, me irrito, o me cierro, o sencillamente me alejo. Eso, en realidad, en nuestra ignorancia no es búsqueda de verdad, es búsqueda de superioridad. Ahí realmente no está comandando nuestra alma, ahí no está comandando nuestro ser consciente, estás comandando el ego. Cada vez que tú necesitas que se te reconozca que tenías la razón y que el otro estaba equivocado, lo único que tu ego está haciendo es alimentarse con grasita de la buena y está rechonchito. Y eso no te evoluciona. Claro, claro que se siente muy bien. ¿A quién no le gusta que le den la razón? Es más, la sola frase de, sí, tienes la razón. Lo que tú dices es muy oportuno, es muy significativo, tienes razón. Es una palabra mágica, genera endorfinas, anima las células del cuerpo, genera ese sentimiento de todo lo puedo. Pero ahí no manda el alma, está mandando el ego. Recuerden que el ego sencillamente es un archivo de ignorancia. ¿Lleno de qué? De creencias que no han sido verificadas. Todo aquello que tú creas sigue siendo una información errática hasta que no la verifiques. El ego solamente vive pendiente de, ¿tengo la razón o será que estoy quedando mal? Mientras ese sea el eje de tu vida, tener la razón, no quedar mal. Mira, tu emoción va a comenzar a estar en vilo, va a comenzar a estar fluctuante, va a alterar tu cuerpo, eso es lo que llamamos la famosa tensión nerviosa y el burnout, porque necesito tener la razón, le ocurre mucho a los líderes, jefes, a todas las personas que tienen personas a cargo, que consideran que siempre tienen la razón y lo primero que se afecta es su emocionalidad. Al afectarse su emocionalidad, que hace parte del instinto, comienza a deteriorarse nuestro cuerpo físico. Y un cuerpo físico que comienza a absorber más energía que la que produce inmediatamente afecta al campo mental, que hace que comience a no tener comprensiones, a desactivarse, caer en zonas intermedias o bajas a nivel mental. Ahí adviene la depresión y después de eso puedes caer en una zona oscura donde levantarse no es fácil. Tu emoción no puede depender del acuerdo o del desacuerdo de los demás. Si eso
Si tu emocionalidad y tu vida depende de cómo te tratan, de lo que te dicen, de si están de acuerdo contigo o no, inmediatamente sabrás que estás en la posición de la esclavitud mental emocional. No hay independencia espiritual. Así lo disfraces de principios o de valores. Porque qué cosa, sí tenemos la manía dentro de este camino de la espiritualidad justificarlo todo porque nos gusta tener la razón. En la sectología enseñamos algo muy bonito y muy significativo, y es una serie de renuncias, y hago el paréntesis aquí. La renuncia hoy día incluso la utilizan muchos psicólogos porque es el complemento perfecto de la aceptación. Cuando nosotros renunciamos, la renuncia facilita la aceptación. No puede haber aceptación total sin renuncia. Tú puedes decir, yo acepto que todo es perfecto, que es necesario, pero si no renuncias a juzgar, a reprochar o a condenar, o incluso a tener el control o a creer que tú puedes cambiar algo, inmediatamente no entras en un proceso de aceptación, sino más bien de aguantación, como solemos decir, o en el peor de los casos, de resignación. Todo esto que yo estoy diciendo, seguramente usted ya lo ha escuchado, pero lo estamos haciendo en un tono y de una forma que podamos iterar y reprogramar nuestra mente. Esto no son frases bonitas, son decisiones interiores que vamos a comenzar a tomar. Como por ejemplo, renunciar a buscar culpables. Renunciar a agredir a nadie por ninguna razón. Renunciar a discutir sobre ninguna cosa, a discutir sobre ninguna cosa. Y de política, menos. Y del fútbol, menos. Y de los Terian, bueno, ¿qué te puedo decir? Es mejor hacer un amoroso y sabio silencio. Pero hay que sentar una posición. El alma nunca tiene que sentar una posición porque sabe que todos somos uno. El único que necesita sentar una posición es el ego. Así que déjate en paz. Recuerda, primero tu paz, después lo demás. Renunciar a demostrar que tienes razón. Así que la enseñanza del día de hoy, el compartir del día de hoy es muy clara. Si una persona, tú, yo, que de hecho, que porque lo esté hablando no es porque lo sepa, es precisamente porque enseñando es como más se aprende. Eso lo enseña el curso de milagros. Y además, cuando lo hablo, todo el tiempo me lo estoy recordando. Si todos nosotros renunciáramos de verdad a todas esas cosas, dejaríamos de sufrir y entraríamos en una paz estable, permanente y serena. Lo que para la mente sería estoy perdiendo el control. ¿Saben qué significa espiritualmente? Recuperar realmente nuestra libertad. Cuando tu mente dice, no nos suelte el control, lo único que te está diciendo es, oye, a tu alma, sigue ahí encarcelada que yo veo cómo manejo esta situación. No hay libertad real cuando le damos el mando a el ego. Así que voy a hacer una precisión antes de continuar para que hoy nos llevemos algo significativo, que es lo que siempre buscamos en el Yin para el alma. Que no se tenga solamente información, sino que tengamos información para la transformación y que sea práctica, verídica, verificable y aplicable. Y eso le llamo espiritualidad científica. De otra manera, sencillamente es un bonito contenido que al cabo de aproximadamente 20 minutos no vas a recordar. Así de corta está nuestra memoria ahora, lamentablemente. Entonces necesitamos implementar y llevarnos herramientas. Quizás a alguno de ustedes le haga un clic cualquiera de estos comentarios que yo esté haciendo, una liniecita, de pronto una frase. Pero lo más importante es la práctica que tengo para ustedes. Recuerden, información sin comprobar, información sin verificación cristaliza la mente. Es tan simple como eso. Aquí un pequeño paréntesis. Resignarse es más o menos como me tocó, no hay nada que hacer. Tal vez debe ser la voluntad de Dios, esto es lo que pues me merezco.
Y es una actitud incluso hasta pusilánime, pasiva, victimista y no genera en absoluto ningún tipo de aprendizaje. Mientras que la aceptación, el arte de la aceptación, la ciencia de la aceptación o la aceptología, eso, cualquiera que sea la situación que esté ocurriendo en nuestra vida, sí, podemos decir que no nos gusta, que no me siento cómodo, pero lo reconocemos como una realidad y reconozco que es perfecta, que no porque yo la quiera cambiar se va a transformar o va a dejar de ser necesaria. Porque recuerden, todo lo que existe y sucede es perfecto y es necesario aunque no lo entendamos. Perfecto para el universo, necesario para quien lo vive en su proceso de evolución, de trascendencia y de transformación. Así que aceptar, digamos que es mirar de frente, pero renunciando, aceptando que si algo sucedió, pues sencillamente me dispongo a no querer cambiar las situaciones para yo sentirme bien, porque justamente demostrar que tengo la razón es querer que las cosas se acomoden a mi desorden mental para yo sentirme muy bien. Cuando tú dejas de luchar con lo que ya es, con lo que existe, con lo que sucede, toda la energía que gastabas en discutir, controlar y en demostrar, incluso en tener la razón, queda libre para algo mucho más útil y sublime. Crear, servir, trabajar, amar, estudiar, disfrutar, valorar. Recuerden esto, llévense este regalito para su alma el día de hoy. Aceptación más renuncia igual libertad interior, independencia interior. Así que la independencia interior consiste en que no dependes de nada ni de nadie para tener paz, para estar en equilibrio y para vivir en amor. Sí. Entonces, cada vez que tenemos esos pequeños y sensibles accidentes de la vida, en que a veces nuestro modo se cambia y se pone en modo, te voy a explicar por qué estás equivocado. Déjame explicarte. Mira, es que yo tengo una información, es que yo aprendí, es que yo soy coaching, yo sé lo que tengo que decirte, yo sé lo que tú debes hacer, es que yo he estudiado milagros, es que yo sé que tu eneatipo dice que tú no deberías hacer ese tipo de negocios. Ey, espera, cada vez que entras en modo, porque se nos activa el opinómetro, ¿m? El déjame corregirte, eso que dices no es así, te lo voy a demostrar, o incluso a veces más sutil, bueno, en mi experiencia te voy a demostrar esto. Ahí se está activando sutilmente el modo defensa y agresión. Ahí sutil, suavecito, claro, tamizado, pero lo estás activando. Se cambia el tono de voz, tensas alguna parte del cuerpo y eso ya es señal instintiva de que ya tu alma no está al comando. Se acelera el pensamiento buscando argumentos, buscando defensa, buscando la palabra adecuada para cachar y corchar a la otra persona. Aparece inmediatamente el deseo de ganar por instinto, huir o defenderme. Y nosotros tenemos que hacer de nuestro actuar consciente no un centro reactor, sino un centro de comprensión. Eso no es amor. O sea, no estamos actuando desde el amor, estamos actuando desde el combate. Y como ahí entra a operar una ley que se llama la ley de correspondencia, si tú sales en disgusto o incluso la mera intención, como decimos aquí en Colombia, el mero pensamiento, la mera intención, inmediatamente comienzas a generar, a atraer y a generar peleas, defensas, inconvenientes, te falla el computador, te resbalas, se te caen las cosas de las manos. Cuando renuncias a demostrar, cuando renuncias a tener la razón, cortas el circuito. Esta tarde, Amor Lindo hizo una charla tan linda y la explicó desde la ciencia para hacer neuroplasticidad y un ejercicio de metacognición.
Y la metacognición consiste en aprender a no reaccionar, sino aprender a actuar, que es uno de los principios fundamentales de la sabiduría de magia del amor, de la magia del amor. Cuando dejas de actuar en automático, te haces consciente. Cuando te haces consciente, puedes trabajar sobre ti mismo. Y cuando puedes trabajar sobre ti mismo, puedes cambiar tu vida. Si sigues reaccionando, sencillamente estarás todavía en el modo más instintivo, básico y primitivo que no te va a permitir salir de los circuitos y estarás envuelto en situaciones constantes de conflicto. ¿Mm? Tú ya estás en el momento de comenzar a salir de eso. Y la técnica es muy simple y les voy a revelar el secreto para liberarse de una vez por todas de esas situaciones de estrés, tensión, agobio, incomodidad y desasosiego interior. ¿Les gustaría saber cuál es? La técnica es simple. Apréndensela e inmediatamente escríbanla y guárdenla como un tesoro en su cuaderno. Se llama la técnica de sí, tienes razón. Es una técnica muy sencilla, pero muy molesta para el ego. Cuando alguien te ataca, cuando alguien te cuestiona, cuando alguien te critica, cuando alguien se pone en modo te tengo que dar consejos, si se le prende el opinómetro y te tengo que dar consejos, poder responder con calma quizás sea un desafío. O poder decir, tienes razón. ¿Le duele al ego? Sí, duele. Pero también puedes, si te cuesta trabajo decirlo con tu boca, te doy una segunda opción. Puede ser una bonita mirada o una sentir. Así como hacen los perritos cuando agachan sus orejas, se recogen y sencillamente se van a un rincón y eso es rendición. Es tener la capacidad y la humildad para rendir y decir, ok, tú tienes la razón. Y si no tienes la razón, es solamente una opinión tuya. Tú suelta, renuncia. ¿Y sabes por qué? Porque el que renuncia gana, gana comprensión, gana paz, gana confianza de poder controlar o poder domar a su ego. Es una decisión consciente de no entrar en los juegos del ego que siempre te están gritando y siempre te están acechando y te están invitando a que digas que tienes la razón, a que tú eres superior, a que tú eres el que estás bien, a que tú nunca te equivocas, eres don perfecto o doña perfecta. Tú estás eligiendo algo superior, tu paz por encima de tu orgullo. Les voy a dar una herramienta para renunciar a demostrar que tienes la razón. Bueno, cuando te encuentres con alguien que tiene una opinión diferente a la tuya, tiene razón. Quizás no es que la tenga, sencillamente tiene su razón. Esto le va muy bien a que cuando encontramos personas que dicen es que el cliente siempre tiene la razón y yo le digo, bueno, esa es tu perspectiva, pero me gustaría decirte algo. El cliente no siempre tiene la razón, tiene su razón. Que yo la gestione es diferente. Las diferentes opiniones, el darle la razón a una persona que tiene una opinión diferente a la tuya, eso es realmente ayunar y trabajar el ego ante los errores reales, evitar demostrar que yo tenía la razón, así como yo se lo dije, también es, no, trascender el ego. ¿Ven? Así que esa es mi invitación el día de hoy, porque si no lo hacemos, la vida te va a mostrar la misma escena constantemente, porque estamos en un mundo de escenarios. Cuando tú cambias la reacción y esa situación no te molesta, ese escenario desaparece de tu vida. Ahí está la evolución. Y este momento en que tú estás escuchando lo que estás escuchando, quizás fue tu plan del alma para recordar que es el momento de trascender, de vivir de otra manera, de recordar que vinimos a estar y ser felices. Y el plan del alma lo planeé,
lo pacté con el propósito de entrenar y aprender lo que aún me falta por reconocer. He sido muy feliz compartiendo con ustedes, pero hay preguntas. Tenemos... Qué bueno. Este, Me parece que yo discutía esto anteriormente dentro porque no pude ir al programa de UCDM y precisamente esa fue mi reflexión, ¿verdad? Hay que soltar el personaje, incluso cuando creemos que estamos haciendo lo mejor para la evolución espiritual propia o de otro. Este, hay que hacerse un planteamiento con honestidad emocional, espiritual e Sí, intelectual, ¿verdad? Esas tres cosas. Cuando yo ofrezco una opinión, recomendación o selecciono algo, ¿realmente es lo que la persona piensa que debe de tener o es que yo también desde el personaje estoy queriendo mantener mi personaje y no soltar el ego? Eso es una de las cosas que tenemos que preguntarnos bien honesta y seriamente, porque algunas veces detrás de la espiritualidad también se esconde, ¿verdad? El ego. Y cuando todavía no estamos madurando. Y nada, esa es mi pregunta, comentario. gracias, Mamita. Y te la voy a responder por dos canales. Uno con una confesión y dos con una herramienta. Bueno, renunciar a demostrar que tienes la razón no es callarte y callarnos para siempre. Correcto. Bueno, no es dejar que te humillen, permitir los abusos, complacer a todo el mundo. No es eso. Eso sería un ego sumiso. Exacto, eso sería el personaje que queremos vivir. ¿Y Sí, saben sí, para qué? tienes mucha razón. ¿Cómo así que eso es ego? Yo pensé que eso era humildad. No, 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 no confundas. A ver, humildad. Vamos a entenderlo a la luz de la sabiduría. La humildad es ausencia de ego. Humildad no tiene nada que ver con tus recursos. No humilde. De hecho, humildad es la capacidad de tener recursos por ausencia de ego. Mientras que el ego es ausencia de recursos por exceso de ego. Y la segunda que te quería compartir y que les quería compartir es que es quizás la forma más sublime de hablar donde se esconde el ego es a través de la religiosidad o de la espiritualidad. De hecho, una de las muestras de mi ego es justamente esto. Estar aquí creyendo que tengo un mensaje maravilloso para cambiarle la vida a alguien más. Díganme quién soy yo para cambiarle la vida a alguien. ¿No les parece que eso es suficiente ego? Creer que lo que yo digo es tan importante que tienen que conectarse cientos de personas a darme un like y a decir, me encanta lo que tú haces. Eso ya es ego. Detrás de la espiritualidad, detrás de a veces el ansia de servicio, lo que estamos buscando es reconocimiento, lo que estamos buscando es justamente esa necesidad de sentirnos amados, queridos, aceptados, valorados, importantes. Y seguimos siendo sumisos al ego. Herramienta para que no caigamos en ese ego sumiso de creer que tengo que entonces callarme y dejar que los demás pasen por encima. No, no, no. La sabiduría es saber tener resultados voluntarios. Y la mejor forma para manejar las relaciones es poner límites claros. Mientras no tengamos un desarrollo de conciencia y un nivel evolutivo que nos permita comprender que todos somos uno y que dar es lo mismo que recibir, pues todavía necesito aprender a poner límites mientras aprendo a reconocer que no soy un cuerpo, solamente estoy habitando uno. Sencillamente tengo un cuerpo, no soy un cuerpo. Otra herramienta que puede ser útil en estos casos es aprender a decir no con mucho respeto y con mucha firmeza.
Aprender a expresar lo que piensas con amor, pero no para tener la razón, sencillamente porque es importante que no te quedes al margen de la situación, porque no entras en algo que se llama adaptación, sino acomodación. Y terminas siendo parte de lo que algunos hoy día llaman las mentes colmenas. Les propongo algo muy sencillo durante las próximas 24 horas. Cada vez que sientan la urgencia de corregir, de discutir, se van a hacer una pregunta. Así, si logran detenerse antes de hacerlo, eso ya es conciencia, súmense en un punto. Si logras detenerte antes de corregir o de discutir y preguntarte esto, ya sabrás que estás entrando al cuarto nivel de conciencia. Pregunta que tienes que hacerte. Frenas y dices, ey, 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 ¿será que quiero paz o quiero tener la razón? ¿Qué será? Si eliges la paz en lugar de la guerra, en lugar de tener la razón, si eliges la paz, renuncias a demostrar que tienes la razón. Aceptas que esa está en un nivel de conciencia que quizás todavía requiere algún tipo de aprendizajes y por lo tanto es usado en función de enseñarme a mí, que todavía también estoy en un proceso de aprendizaje, a través de la confrontación, algo. Entonces, yo estoy aprendiendo a amar. Ahí realmente estoy aprendiendo a amar, no dando te amos y dando limosnas, sino cuando tengo la capacidad de comprender. Actuar desde esa renuncia es a veces aprender a guardar silencio, otras veces aprender a hablar cortico, suavecito, otras veces simplemente decir, ok, entiendo tu punto. O en el mejor de los casos, sabes que sí, tú tienes tu razón y es válida. ¿Qué vas a tener a lo último? Sencillo, menos discusiones, vas a dormir más tranquilo, vas a tener menos dolores en tu cuerpo, menos burnout, te vas a sentir menos tenso y no me tienes que creer nada. Verifícalo en tus resultados. No, era con respecto a lo que estaban diciendo, oh, el hacerse no es loco, ahí qué es. Sí, como, no, es que me acordé de una situación, estábamos en una reunión, estábamos súper rico cuando empezó un tema sobre un asesinato que hubo hace poco acá en Bogotá, y entonces los temas, y que sí este y que sí lo otro. Pero no, yo creo que, y una señora empezó a decir, es que todos estamos acá en la misma postura porque todos tendemos, todos somos de la misma ideología tal. Y yo, bueno, pues no dije que no, sino que yo, no, pero no le contesté, sino que dije, esto no me va a llevar a nada. Y cambié y me fui, ¿sí me entiendes? Entonces no sé si hacerse el loco es que sea muy espiritual, pero si es como tomarle el pelo al ego también. Esa es una muy buena pregunta. ¿Será que hacerse el loco es una forma espiritual de aprender a gestionar este tipo de situaciones? Pues mientras esa sea la herramienta que te funcione, úsala. Pero voy a decir algo que puede sonar un poco desafiante. Una persona con sabiduría es alguien que tiene doble personalidad. ¿Cómo? Sí, tiene doble personalidad, pero voluntariamente dirigida, consciente, porque tiene la capacidad de decir a quien se lo tiene que decir y en el momento que tiene que decirlo, lo correspondiente. Aplica un principio que yo le llamo las 3 T de la comunicación: tacto, tino y tono. Pero eso se entrena, para eso es que está el gym para el alma. Entonces, ante esas situaciones, lo que podemos hacer, porque también las he vivido, cuando tú te sientes que no haces parte de esa manada, pero estás allá, y de ahí la frase como mosco en leche, nos sentimos así un poco disociados, pero como nosotros tenemos una capacidad de adaptación, que es una de las 7 herramientas de la sabiduría, adaptarme, entonces
utilizo mi camuflaje y sencillamente escucho, asiento. Pero Luis Eduardo, no estoy de acuerdo. Sí, pero el que manifiestes tu opinión no va a cambiar en nada la situación. Vas a parecer sencillamente una persona poco empática, poco querida y poco simpática y nada agradable para volver a invitarla. Por favor, no me vuelvas a invitar a esa persona. Porque no tuviste la capacidad de adaptarte, tú mismo te estás autoubicando, simplemente demostrando, mostrando tus pensamientos en voz alta. ¿No te parece más sabio sencillamente asentir y decir, sí, no sé mucho del tema, pero me parece curioso? Es una forma sutil, como lo haría cualquier maestro, aunque seguramente un maestro no estaría en ese lugar, pero lo haría cualquier maestro. ¿Mm? Entonces es muy sencillo. ¿Será que eso es quitarme la dignidad? Porque a eso también le llamamos dignidad. No, la dignidad no te la quitas aprendiendo a adaptarte. Es cuando te traicionas a ti mismo. Por eso, es que esas no son mis ideas, es que tú mismo no eres tu personalidad. Esos son tus creencias, conceptos que has venido elaborando a lo largo de la vida. Si hubieras nacido en la India tendrías otro. Y si hubieras nacido en Japón, a lo mejor tendrías otros criterios. Así que no son tuyos. Ser tú mismo significa reconocer tu alma. Y cuando eres tú mismo, no hay nada que te robe tu paz. Recuerden, primero tu paz, después lo demás. A todos los que están en el Instagram, un abrazo del alma. Me encanta tenerlos aquí. Gracias por su compañía. Hola, mi Cherpa. Buena tarde para todos. Saludos. Hola. Bueno, a mí me cuesta mucho todavía en el grupo donde trabajo, pues está el chismorreo, está la cosa y a mí yo soy de las que como que quiero tener todo bajo control y como que quiero enterarme de todo, pero estoy trabajando en eso. Entonces siento que cuando no entro en eso, ok, mi diálogo interno es como que, ay, porque como empiezo como a decirme, porque como que como no hablo y no interactúo y no entro como en eso, como que el estar calladita, ay, como que me empieza como a dar muchas vueltas la cabeza, como creerán que estoy enojada porque no he participado en la misma, en el mismo chismorreo, en el Cuando mismo... tú vienes en un proceso de transformación y, y lo dejas de hacer, como cuando una persona está haciendo dieta y deja de hacerla, hace ejercicio y deja de hacerlo, comienza a debilitar sus defensas, el cuerpo comienza, tú que eres deportista sabes, si dejas tu rutina por unos 15 o 20 días, el cuerpo quizás no pierde la forma, pero comienza a perder un poco de movilidad y de flexibilidad y lo mismo sucede con el alma. Cuando tú estás en un proceso de transformación y un día si lees, un día no lees tu curso de milagros o haces tus lecciones de magia, si un día si meditas, al otro día no, es exactamente lo mismo que un día sí voy al gym, un día sí tomo la proteína, un día sí tomo los aminoácidos, pero al otro día no y la otra semana no. La misma disciplina que le invertimos a nuestro cuerpo, a nuestro trabajo, a nuestros emprendimientos, deberíamos invertírselo a nuestra espiritualidad, que es la base y es lo que realmente nos mantiene en el hilo de conexión y en la sobriedad. Eso que tú me dices, la cabeza me comienza a dar vueltas, es falta de entrenamiento. ¿Hace cuánto no entrenas? ¿Tú crees que entrenar es escuchar un audio? ¿Tú crees que entrenar es escuchar un podcast? Puedes escuchar a Juan Dyer, a Joe Dispenza, a Gerardo Schmedlin, al Dr. Hopkins, a todos los que quieras, a Vilaseca, los que quieras. No va a pasar nada mientras tú no tomes la decisión coherente, consistente de decir, me voy a entrenar. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Qué parte de ti sigues conservando, sigues trabajando y le sigues dando fuerza que ya no vibra contigo? Tú ya sabes que no hace parte de tu vida, pero la sigues contemplando. Aquel que cree que su casa es su universo, ya está condenado a sencillamente vivir en escasez.
Ojalá nuestro universo el universo se convierta en nuestra casa, no que nuestra casa se convierta en nuestro universo. Pero volviendo otra vez al punto y llevándolo a la práctica, cuando tu cabeza da tantas vuelticas, sencillamente falta de alquimia mental, de entrenamiento, de consistencia. Primero mi paz, después lo demás. Respondió buenas noches. Ya con lo que dijiste, ya me dijiste, es falta de entrenamiento. Ah, Falta de bueno. entrenamiento porque si tengo el principio claro, pues tengo falta de entrenamiento. Gracias, ya me respondiste. Divina, te mereces, es más, le vamos a poner un corazón. Tiene Gracias. autorrespond esta Tengo mujer. autorresponde escuchándote a ti, pero porque te escuché. No, mi Pero, pregunta pero, era como ¿quieres lo que que te tú comente una decías. cosa? Eso, Dime. eso que a ti te pasa, pero tú dices, ok, ya me di cuenta, sí, no es nada afuera, soy yo. Tengo la información, pero no tengo el entrenamiento. Mira, podemos escuchar los podcasts, leer los libros que queramos. Necesitamos es implementar. Yo no estoy aquí porque no tengamos nada que hacer o porque sea lo que más me gusta hacer. Estoy aquí con el compromiso Yo de no, vida. no me Primero de soporto. recordármelo, de vivir como pienso. Y segundo, eh, de aportar una semillita. No, ya no quiero cambiar a nadie en el mundo. Sencillamente aportar una semilla para la transformación. Así que eso que a ti te pasó es lo que le pasa a muchas personas cuando, aún teniendo tanta información, siguen repitiendo los mismos patrones. ¿Qué hay que hacer? Entrenar. ¿Y cómo se entrena? Como cuando tú vas al gym y haces pierna, y haces brazo, y haces cardio, pero para el alma. No sé cómo se hace eso. Bueno, entonces te espero en el gym para el alma para que aprendas cómo se hace. Ok, ahora sí. Bueno, Luis Eduardo, esta semana cuando tú hablabas con todo este tema me puse muy juiciosa con las plantillas egorreductoras, porque para ver cómo ponía precisamente cómo entrenaba, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿cuál es la herramienta? Y ayer particularmente, cuando caí en cuenta, la plantilla decía que no juzgar, ¿sí? O no, que esa era mi tarea. Ayer teníamos una situación compleja de alto impacto dentro del trabajo y digamos que se llegó como a la conclusión que el problema está como concentrado en una persona, en X persona. Y todos empezaron a juzgar, pero pues yo traté de ponerme del lado de la persona, pero terminé juzgándola también, ¿sí? Cuando caí en cuenta que había leído en la mañana la tarjeta ecorreductora de no juzgar, de mirar, digamos que en ese momento reaccioné y tomé como una posición neutra, ¿sí? Para no hacerlo. Y cuando salí de esa reunión, me quedé como con la sensación, como con cierto vacío de no sé si qué debía haber hecho para haber cerrado el ciclo, ¿sí? O sea, como para haber cerrado el tema y no haberlo dejado ahí abierto. Y entonces me quedé como con eso y yo dije, ¿será? Y entonces ahorita que decía el sí, me quedé pensando, y dije, ¿será que no entrené lo suficiente para poder haber Divina. respondido? Entonces, Bueno, sí fue como eso, no sé qué debería seguir haciendo, seguir entrenando. digamos que tú ya tienes suficiente pierna o ya tienes bien tonificado tu bracito. Ujú. ¿Seguirías entrenando Para mantenerlo, sí, o sea, para pues mantenerlo? Para sí. mantenerlo. Es justamente lo que hay que hacer. Pero te voy a decir algo y primero voy a pedirles a todos los que estamos aquí que le demos corazoncito a Vivi. Porque tú no te has dado cuenta, Vivi, en tu afán de estar en juicio constante contigo, porque el juicio no es Gracias. solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, de que lograste algo muy importante y significativo. Y es, independiente de cómo hayas respondido, actuaste conscientemente y cuidaste tu propia coherencia. En la medida que podías cuidarla, en la medida que la podías llevar a cabo, en la medida que lo lograbas. Es como cuando tú cargas solamente una pesa de 5 kilos y el entrenador te pone la de 7 y tú ya sientes el peso, pero lo logras. En la medida de tu posibilidad, pero lo logras. Eso fue Ujú. lo que hiciste y no lo notaste y te estás quedando atascada en el, ¿será que pude haberlo hecho mejor? ¿Será que debí? Y ahí se te olvida la herramienta.
renuncia a juzgar. Y el primer juicio es hacia ti. Déjate en paz. Yo he sido muy feliz compartiendo hoy con ustedes. Gracias por cumplir esta cita del alma, esa que algún día nos hicimos en el mundo entre vidas. Esto ha sido todo por un encuentro del alma más. Un beso